Hola, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este taller informativo de trabajo sobre plataformas de soluciones de inteligencia artificial basada en Big Data para el cribado de cáncer de Andalucía. Hemos iniciado la sesión, se están incorporando los asistentes. Ahora mismo tenemos 74 personas de las 152 inscritas conectadas y voy a hacer una pequeña, introducir básicamente la dinámica del taller y el marco de la convocatoria del proyecto que hoy vamos a tratar. Como ya en la sesión que tuvimos el lunes pasado general de presentación de las consultas preliminares al mercado, hablamos también del contexto general del programa de compra pública e innovación de Junta de Andalucía, que es en el contexto en el que se ubica este proyecto de la plataforma de soluciones de inteligencia artificial. Junta de Andalucía tiene, ya lo comentamos, pero para todos aquellos que sean nuevos, tener una referencia, tiene un programa de compra pública e innovación, formalizó una convocatoria de carácter interno a las consejerías de Junta de Andalucía a finales del año pasado, y este fue uno de los dos proyectos que presentó Consejería de Salud y que ha sido seleccionada. Además de estos proyectos, es verdad que el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que es el conjunto de recursos y de servicios y organizaciones sanitarias públicas que gobierna Junta de Andalucía, el SAF fundamentalmente, pero también Empresas Públicas de Emergencia Sanitaria y otras instituciones como la propia Fundación Progreso Salud, entidad gestora de I+D+I de la Consejería de Salud y que se ubica y va a ser responsable también de la gestión de este proyecto, y en cuya sede además estamos hoy los que estamos yo mismo participando. Lanzamos una consulta preliminar a mercado el día 1 de junio, con la fecha, un plazo de presentación de propuestas que concluye el 24 de junio, y en el que esperamos conseguir la máxima participación de todos aquellos grupos, organizaciones, empresas fundamentalmente, pero no exclusivamente, interesadas en el ámbito de desarrollo de este proyecto, con la finalidad de conseguir o recabar el máximo de información posible sobre el alcance, la viabilidad, las condiciones posibles que nos permitan luego elaborar un pliego adecuado a la situación real y con las máximas posibilidades de tener una licitación y un contrato de luego desarrollo con éxito. La finalidad del taller, pues, o lo que queremos conseguir, es detallar un poco más el alcance de lo que ya está publicado, que se puede consultar perfectamente en la página del perfil del contratante de Junta de Andalucía, donde está publicada tanto la base de la propia consulta preliminar a mercado como el objeto del proyecto, pero siempre veremos hoy, además de esa información que se puede acceder, como ya digo, en el perfil del contratante y en la propia página web del proyecto, PIBICRA, en la red, y que es una herramienta que queremos utilizar también, que nos dé soporte a facilitar la comunicación con los interesados en el proyecto. Hoy queremos avanzar un poco en definir el alcance en cuanto al objeto, que será la primera parte del taller, y en una segunda parte queremos también entrar con un cierto detalle en las condiciones y la forma de participar en la consulta. Fundamentalmente eso implica, pues, conocer los contenidos que solicitamos en la ficha de participación, y que cualquiera que quiera formar parte de este proceso de consulta preliminar pueda hacerlo intentando aclarar también las dudas que se pueden plantear con la cumplimentación del cuestionario. Para todos los que participamos en la iniciativa en general de compra pública e innovación en salud, como del propio proyecto PIBICRA, entendemos que la consulta preliminar a mercado
es un componente crítico y fundamental para el buen éxito y desarrollo del proyecto. Es verdad que se trata de un procedimiento relativamente novedoso, incluido en la Ley de Contrato del Sector Público, que es el marco jurídico en el que se desenvuelve toda la iniciativa y que, como saben, se nutre o parte de las directivas de contratación de la Unión Europea del año 14. La consulta preliminar, que en cualquier proceso de contratación pública es un elemento básico para poder conocer el estado del mercado, desde las condiciones técnicas a las condiciones de requisitos de las empresas, como la propia capacidad tecnológica del mercado de dar respuesta. En el caso de los procedimientos de compra pública e innovación y mucho más, en el caso de la compra pública precomercial, que es el tipo de contratación en la que se enmarca el proyecto PIBICRA, es absolutamente fundamental. Principio básico de compra pública e innovación es que en este caso la administración pública, el servicio sanitario público, tiene una necesidad bien identificada, sabe y conoce razonablemente dentro del alcance de lo que se puede conocer cuáles son los resultados que se espera, pero necesita también conocer la capacidad que el propio mercado tiene de dar respuesta a una solución que no existe en el mercado. O sea que por principio los procedimientos de compra pública e innovación tienen que ver con comprar bienes y servicios que no existen en el mercado y que por tanto hay que desarrollar, y en este caso a través de un proceso de cooperación público-privada es imprescindible y en cualquier caso tremendamente útil tener información ofertada por el propio mercado de cuál es el estado del arte y la capacidad de respuesta del mercado. Y eso hacerlo además en unas condiciones de transparencia y de respeto a la concurrencia y a la participación de todos los agentes, pues qué duda cabe que es un reto administrativo en sí mismo y un proceso de innovación en sí mismo para el servicio público. Y en eso estamos empeñados. Desde que lanzamos los primeros proyectos hace ahora 2 años para otras líneas de financiación, entre otras, algunos de los proyectos que está relacionado en parte con PIBICRA, que es el proyecto de PADIGA, Patología Digital. Lo que queremos es avanzar en este tiempo en mejorar los procesos de licitación. Dicho eso, vamos a empezar con la primera parte del taller, que consistiría en la presentación del contenido técnico, del alcance de la necesidad de PIBICRA. Para ello vamos a contar fundamentalmente con la participación de Marcial García Rojo, que es el jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y que es la persona que lidera el equipo científico-técnico que formula el contenido del proyecto. Contaremos también con algunas personas más del equipo técnico, como han visto ahí en el programa, que puedan también participar tanto en algún comentario como en la parte que nos parece que puede ser más interesante, que es la interacción o la recepción de preguntas y respuestas que por parte de los participantes se puedan hacer. Sí les anticipo que aun cuando la participación hoy no es tan numerosa como la que tuvimos en el webinar de la semana pasada, la forma de consultar, existen los 2 canales básicos, son la utilización del chat, que nos parece muy interesante, porque pueden ir incorporando las preguntas a medida que se va desarrollando el taller, y luego por preguntas directas a través de alzar la mano dentro de la aplicación y que iríamos dando respuesta. En la medida en que podamos daremos respuesta directamente, y si no, a través del chat, y en cualquiera de los casos, unas preguntas u otras se recogerán en preguntas frecuentes para dar respuesta y las colgaremos si será posible acceder a través de la página web del proyecto.
Y bien, dicho eso, y a modo de introducción, le cedo la palabra ahora a Marcial García Rojo, que va a hacer una presentación un poco más detallada de la que hicimos el lunes pasado del proyecto. Así que, Marcial, cuando tú quieras. Muchas gracias, José María. Sí, efectivamente, en esta presentación vamos a profundizar un poco más en los detalles técnicos de la plataforma de soluciones de inteligencia artificial basada en Big Data para el cribado de cáncer en Andalucía, en el proyecto PIBICRA. Adrián, si me puedes pasar la primera diapositiva que no veo ahora, que no, ahora ya lo veo. Sí, gracias. Bien, este es un poco el esquema que vamos a seguir. Ha habido un cambio, sobre todo en la presentación, y es que profundizaremos también, daremos más detalles en el apartado de innovación y necesidades no cubiertas respecto a la presentación que vimos en la reunión inicial de la presentación de la compra pública de innovación. Bueno, en primer lugar comenzamos, ya que es un proyecto relacionado con el cribado de cáncer, detallando aquellos aspectos que más nos interesan del cribado de cáncer, ¿no? Que al fin y al cabo es seleccionar dentro de una población diana, que puede ser a su vez toda la población, un cribado poblacional, o bien un cribado basado pues, en las visitas que se hagan al servicio de salud, lo que llamamos un cribado oportunista. De toda esta población inicial vamos a seleccionar personas de mayor riesgo, en las cuales pues realizaremos una prueba inicial, una prueba confirmatoria y esto nos llevará a un diagnóstico para poder seleccionar pues efectivamente los casos a ser posible más iniciales en una enfermedad. Esa prueba inicial, que pueda ser, por ejemplo, sangre oculta en heces en cáncer de colon, mamografía en cáncer de mama, citología o VPH en cáncer de cérvix, o en aquellos casos incluso que no hay un cribado bien establecido, pues podría ser el PSA en cáncer de próstata. Pero obviamente son pruebas iniciales, no tienen una fiabilidad 100%, se trata de poder seleccionar esa población inicial y requiere una prueba confirmatoria, ya sea una endoscopia, una resonancia, una tomosíntesis en mama, una ecografía también en mama, una colposcopia, etc. Bueno, pues al final todo este proceso pasa por una misma línea, que es la confirmación histopatológica de ese tejido que se ha obtenido después de estudiar a un paciente y una lesión sospechosa. La idea inicial en esta biopsia es obtener sobre todo un diagnóstico, pero también puede ser esencial para dar una orientación de tratamiento inicial y desde luego para el estudio de biomarcadores que van a permitir delimitar mejor no solo el tratamiento, sino incluso el pronóstico. A veces ese estudio inicial hay que hacerlo de forma intraoperatoria, es decir, en 15-20 minutos tenemos que dar un diagnóstico, sobre todo a la hora de decidir si es maligno o si es benigna esa lesión. Desde luego, todo lo que se haga, tanto en las pruebas de confirmación como en el diagnóstico, es discutido en un comité multidisciplinar, bueno, con radiólogos, con patólogos, con oncólogos, con cirujanos, etcétera, clínicos de la especialidad correspondiente, y eso llevará pues a la intervención que decida el comité según las guías clínicas hasta ese momento disponible, ¿no? Puede ser una intervención quirúrgica, pero puede ser un tratamiento neoadyuvante o de quimioterapia previa a esa intervención quirúrgica. Lo más frecuente es que después de esa intervención sea necesario el estudio de la pieza quirúrgica, porque es lo que realmente va a establecer el pronóstico y el tratamiento final de esa enfermedad. Además, utilizaremos también el tejido obtenido para realizar pruebas adicionales, como puedan ser pruebas genómicas, en este caso podría ser en EGS, para pacientes que en la línea de tratamiento que llevan no están respondiendo bien y nos interesan ver nuevas posibilidades terapéuticas para este caso.
no todo termina con el tratamiento, requiere una rehabilitación, una reconstrucción, por ejemplo, en mama, etcétera, y al final del proceso clínico, pues es esencial el que haya un registro de cáncer, inicialmente hospitalario, luego poblacional, ¿no? Aunque todo este proceso suele seguir este orden establecido, a menudo es frecuente tener que volver atrás para revisar esa biopsia inicial, esa prueba endoscópica inicial, las decisiones y los datos de los que disponíamos en el comité de tumores, etcétera, con lo cual es un proceso de diálogo continuo entre múltiples especialistas. En el proceso en sí de cribado de cáncer es un proceso complejo. De hecho, el proyecto PIVICRA no pretende abordar todos los procesos, tanto estratégicos como procesos claves o de apoyo, que conlleva un cribado poblacional, pero si estudiamos centrándonos en los procesos claves, a esa información que damos a la población general para que acuda a los programas de cribado, a esa identificación inicial que nos sirve para seleccionar cuál es la población que se beneficiaría más de ese cribado, junto con la realización de esas pruebas iniciales, nos gustaría ver el efecto que tendría el proyecto PIVICRA, que en esencia es un proyecto que se centra en el apartado de confirmación diagnóstica, pero también en uno de los procesos fundamentales de apoyo, que es la gestión de la información y de los datos obtenidos durante el proceso de cribado, ya sean datos de imagen, ya sean datos clínicos, etcétera. Como decíamos, después del tratamiento será fundamental también obtener información de calidad que ayude al registro de cáncer. Pues bien, en líneas generales, lo que persigue PIVICRA es, si nosotros incidimos y trabajamos en esta parte del mapa de procesos, en los procesos de confirmación diagnóstica y gestión de la información, ¿cuál es el impacto que va a tener en algunos procesos estratégicos, como puedan ser la gestión de la calidad, el sistema de evaluación, incluso en la propia gestión de la investigación? Pero además tendremos que analizar procesos como la gestión de las muestras, ahí es muy importante el papel de los biobancos, o la integración y coordinación entre niveles asistenciales. Todo eso son aspectos sobre los que PIVICRA quiere analizar cuál es el efecto conseguido. ¿Por qué nos centramos en el diagnóstico histopatológico, en el diagnóstico de confirmación? Básicamente porque se considera que es el patrón de referencia, el gold standard, ¿no? Pero hay que considerar que, aun siéndolo, realmente todavía tiene cierto porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, y creemos que hay cierto margen de mejora. Por ejemplo, las intraoperatorias, sobre todo en las lesiones más iniciales, se aprecia un 16% de falsos negativos en cáncer de mama. También en las lesiones de atipia de mama, la tasa de errores, incluso después de la inclusión en parafina, incluso en el diagnóstico definitivo, ronda el 15%, sobre todo en las lesiones atípicas de mama, o bien que la interpretación de biomarcadores no es perfecta y en algunos casos, como pueda ser el ER2 en cáncer de mama, pues se llegan a obtener resultados no satisfactorios cuando hay una experiencia limitada en la interpretación de los mismos. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Entendemos que hay dos herramientas fundamentales: la patología digital y, a su vez, la computacional, que es en la que se centra PADIGA, es decir, el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la imagen de anatomía patológica, sobre todo integrada con otros datos complementarios, pero también juega un papel fundamental la integración de datos moleculares, no solo por el diagnóstico molecular que podamos hacer, por ejemplo, en las intraoperatorias de mama mediante métodos como el OSNA, la amplificación en un solo paso de ácidos nucleicos,
sino el uso de herramientas que están demostrando una gran utilidad, como la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, junto con otras proteómicas, transcriptómicas y otras ómicas. La toma de decisiones entendemos que, por lo tanto, debe estar basada en la integración de datos. No debe ser simplemente una herramienta de inteligencia artificial sobre una imagen, sino que pretendemos el desarrollo de una plataforma que nos ayude a integrar, por supuesto que imagen estudiada mediante herramientas de inteligencia artificial, pero debe integrar otros datos. De ahí el papel fundamental que para nosotros juega la base poblacional de salud, que ahora mismo es la herramienta que realmente está permitiendo hacer esta integración. A mejor integración, mejor calidad de los datos y mejores datos que podamos ofrecer al registro poblacional de cáncer. Pero además es importante, como habíamos dicho, tirar de esas flechas hacia atrás y estudiar el impacto que tenga el programa de cribado, sobre todo en 3 programas de cribado ya establecidos, que pueda ser mama, cáncer colorectal y cervix, pero también en cáncer de próstata, aunque no tenga un programa de cribado bien establecido por su importancia en cuanto a su incidencia y mortalidad. ¿Qué es lo que tendremos que estudiar entonces? ¿En qué esperamos que nos ayude la tecnología? A conocer bien la curva de rendimiento diagnóstico, es decir, esa sensibilidad, especificidad, valor predictivo, etcétera, los valores estadísticos habituales de un programa de cribado de cáncer, efectividad, eficiencia, conocer bien los riesgos, efectos secundarios de la radiación, de otras pruebas diagnósticas e incluso, como hemos dicho, posibles, aunque sea un porcentaje básico, errores diagnósticos que puedan existir en el proceso. Y, por supuesto, evitar sobrediagnósticos y evitar sobretratamientos, tal y como están definidos habitualmente en los programas de cribado de cáncer. Los antecedentes comentábamos que creemos que es esencial abordar estos tipos de cáncer, en primer lugar, porque el cáncer en sí es la segunda causa de muerte, tanto en Andalucía como en el resto de España, y porque estos tipos de cáncer tienen especial frecuencia, incidencia, y en el caso de cervix, lo más frecuente son las lesiones iniciales que nos permiten prevenir esta enfermedad. Con los datos que disponemos, creemos que sí que es posible mejorar tanto los resultados clínicos como económicos del cribado de estos tipos de cáncer con las herramientas que estamos proponiendo, ¿no? Mejorar el diagnóstico anatomopatológico e integrar en una plataforma de inteligencia artificial todos los datos clínicos, anatomopatológicos, genómicos disponibles. En este sentido, el estado del arte sí que nos dice que hay pocas experiencias, pero las pocas que hay, por ejemplo, el uso de redes neuronales en el análisis de la supervivencia de un carcinoma de colon a 5 años, solamente estudiando una hematoxilina y eosina, nos permite ser optimistas, porque realmente la imagen, incluso patrones de tinción tan básicos como la hematoxilina y eosina, tiene mucha más información que ofrecer que la que hasta ahora estamos obteniendo con el estudio subjetivo de estas imágenes, ¿no? Tenemos otra ventaja adicional en Andalucía y es la experiencia de la provincia de Granada en la digitalización completa de la patología quirúrgica, que, complementado con el proyecto PADIGA, nos permite abordar este proyecto de forma completa para toda Andalucía. Perdón, me he pasado. ¿Cuáles son los sistemas de información de los cuales partimos? Pues obviamente hay bases de datos de salud pública, Diraya, CMBD, pero yo creo que la mejor fuente que ahora mismo tenemos, el mejor listado de estos sistemas de información, está descrito en el decreto que regula el registro de cáncer de Andalucía, porque si uno estudia todas estas fuentes de datos,
pues realmente son las que en su mayor parte vamos a necesitar para un proyecto como PIVICRA, con lo cual creo que es una buena referencia inicial que tendremos que considerar y teniendo en cuenta que muchas o gran parte de esta información, nuestra ambición es que también esté disponible en la base poblacional de salud. Con todo esto, creemos que PIVICRA, obviamente en colaboración con el sector empresarial, podríamos evolucionar una serie de líneas estratégicas de innovación que ya ha puesto en marcha el SSPA, como la transformación digital de anatomía patológica, como Big Data, etcétera, en este caso a través de la compra pública precomercial. ¿Qué es lo que aportaría la Consejería de Salud y Familias? Pues básicamente todo el trabajo que se ha hecho en el Plan Andaluz del Cáncer, en la transformación digital de anatomía patológica en PADIGA, en la plataforma bioinformática de datos genómicos, la base de datos poblacional de salud. Luego insistiremos y Román Villegas nos podrá hablar con mayor detalle de esta herramienta, y también se ha ido avanzando en Big Data en el Servicio Andaluz de Salud. Por ello, creemos que el adjudicatario deberá integrar y desarrollar todas estas tecnologías en una plataforma, pero que vaya orientada a la medicina personalizada, en este caso, en el cribado de cáncer. La ambición sería, pues, disponer de las tecnologías más vanguardistas, basada en un modelo abierto, interoperable, que fortalezca herramientas que son esenciales para nuestro sistema de salud, como pueda ser la base de datos poblacional o la base de datos genómica, el poder innovar en algunos aspectos concretos en cuanto a imagen y no solo en la integración de datos, como creemos que es necesario avanzar en el desarrollo del escaneado en citología y fluorescencia, que no está tan avanzado como el escaneado en histopatología en campo claro, el poder avanzar aún más de lo que se pretende en PADIGA en la normalización en las técnicas de laboratorio para que esa digitalización realmente permita un estudio bien detallado mediante técnicas de inteligencia artificial de la imagen y, sobre todo, el avanzar aún más en el marco ético y regulatorio en el uso tanto de preparaciones digitales como de herramientas de inteligencia artificial. Todo esto se concreta en un objetivo que hemos detallado aún más que en la presentación inicial, porque insistimos en que esta plataforma de inteligencia artificial debe estar basada en soluciones abiertas, debe estar basada en las soluciones de almacenamiento, que básicamente son infraestructuras que ya dispone el SAS, como las que hemos descrito, pero hay que avanzar aún más en las herramientas de procesado y de gestión de la imagen digital, sobre todo en anatomía patológica, pero teniendo en cuenta que es necesaria la integración de datos clínicos y de datos genómicos. Y por eso se detalla una serie de objetivos específicos, perdón, tanto en el despliegue de la plataforma, que permita el que algoritmos que se desarrollen de inteligencia artificial puedan ser luego reutilizados para otros problemas, y en este sentido el proyecto PIVICRA se centra en 4 tipos de cáncer, pero nuestro objetivo es desarrollar un modelo abierto que permita también utilizar estas tecnologías en otras enfermedades y en otros problemas clínicos. Y no tiene por qué estar relacionado con cáncer, puede ser nefropatología, han surgido las preguntas, la posibilidad de enfermedades raras, pues la idea es efectivamente llegar a poder disponer de un modelo que permita extrapolar esta experiencia a otros problemas. Obviamente esto se haría mediante un sistema de apoyo a la decisión clínica con herramientas basadas en inteligencia
artificial. Puede ser algunas herramientas que utilice el patólogo, pero pueden ser también herramientas que utilice el oncólogo para ayudarle a entender la cuantificación de biomarcadores que se han utilizado en un caso determinado. Obviamente tendremos que medir el impacto en la calidad de diagnóstico, el impacto en los programas de cribado y también pretendemos que todo esto se haga en colaboración con otros grupos nacionales e internacionales y en la colaboración entre empresa y el sector público, ¿no? Empresas privadas y el sector público, teniendo en cuenta siempre el marco ético y regulatorio y legal en el que son especialmente interesantes en proyectos de este tipo. También atendiendo a algunas de las cuestiones que han surgido durante la presentación, queremos remarcar la diferencia entre PADIGA, el proyecto de transformación digital de anatomía patológica, y PIVICRA. PADIGA se centra en conseguir básicamente gestionar mejor los sistemas de información que tenemos relacionados con anatomía patológica, sería PADIGA 1, sistemas de información en sí, lo que sería el LIS, el sistema de información de esta especialidad, pero también integrando otros sistemas esenciales como son la mensajería de la trazabilidad, el sistema de gestión de patologías digitales y el visor correspondiente, etcétera. Sobre todo, son herramientas software, aunque hay cierto equipamiento inicial previsto para, sobre todo, en las estaciones de trabajo, ¿no? De patólogos y de citotécnicos. PADIGA 2 está relacionado, sobre todo, con la infraestructura en cuanto a escaneado, en cuanto a almacenamiento e infraestructura de red, ¿no? Una vez obtenida la imagen digital, es cuando ya cobra sentido el poder desarrollar herramientas de inteligencia artificial para poder explotar de forma eficiente todo ese gran volumen de imágenes y de datos anatomopatológicos que vamos a crear. Pero PIVICRA no se centra solo en la imagen de anatomía patológica, pretende hacer también una integración, como decíamos, de datos clínicos y genómicos que nos ayude en el cribado de cáncer. ¿Cuáles son los aspectos de innovación? Pues sobre todo porque pretendemos ser capaces de gestionar toda esa gran cantidad de petabytes que el SAS está gestionando y generando continuamente con técnicas de inteligencia artificial. ¿Tiene sentido la inteligencia artificial y hasta ahora ha demostrado cuáles son las conclusiones que sacamos de los estudios que hemos revisado? Pues sobre todo parece que está permitiendo detectar diferencias muy sutiles, diferencias mínimas en algunos detalles que incluso pueden pasar desapercibidos al ojo humano, de forma que permite localizar signos muy iniciales, en este caso en el cáncer. Además, comienza a demostrar también que el uso de estas herramientas permite un uso más eficiente de los recursos en los sistemas sanitarios. En cuanto al cribado de cáncer en sí, pues la propuesta es que si integramos todos estos datos que hemos analizado, la única forma de poder analizar su impacto en el cribado y en la mejora del registro de cáncer, dado el gran volumen de información que tenemos, es mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. Insistimos en la necesidad, como ya lo hacíamos en PADIGA, de disponer de soluciones abiertas, del uso de DICOM como estándar en imagen, HL7 y HE en lo que es los protocolos y mensajería correspondiente. Un sistema avanzado de interfaz de usuario debe permitir integrar todas estas tecnologías dentro, por ejemplo, del visor de preparaciones digitales del patólogo o el que tengan otros clínicos, como pueda ser el dermatólogo. Y hablábamos también del escenario de innovación en el escaneado,
sobre todo para las técnicas de fluorescencia y las técnicas de citología, porque, como vemos a continuación, realmente aquí es donde es necesario innovar, ya que hasta ahora en el escaneado, por ejemplo, de la imagen histopatológica, suele haber un patrón denso de tejido que le permite al escáner enfocar con bastante precisión. Sin embargo, en citología los elementos se encuentran muy dispersos, tanto en el eje XY como en el eje Z, lo que hace que la digitalización de este tipo de muestras es realmente un problema. Y un problema similar también ocurre cuando pretendemos escanear núcleos a gran resolución, por ejemplo, en las técnicas de hibridación in situ de fluorescencia, y por eso hemos seleccionado estas dos tecnologías para mejorar la precisión de diagnóstico, ya que tanto las técnicas moleculares de FISH como las técnicas de citología son imprescindibles también en el cribado y en el diagnóstico de cáncer. Y por concretar un poco más la dimensión del problema, ya que estamos hablando de detectar lesiones iniciales, lesiones de bajo grado sería lo ideal, o lesiones de alto grado, pues esto nos permite ver que si bien en algunas patologías el número de cáncer es realmente alto, como pueda ser cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de próstata, no hay que descartar otros tipos de cáncer donde afortunadamente ya hemos conseguido que se detecten un bajo número de cáncer, sobre todo cáncer infiltrante, gracias a que hemos tenido y mejorado poco a poco la precisión en el diagnóstico de lesiones de bajo grado y de alto grado, que estas sí que realmente tienen una incidencia mucho mayor. Por lo tanto, en los resultados que esperamos, pues habría que analizar cuáles serían las herramientas o los elementos que esperamos que salgan en esta convocatoria. Como hemos visto, para llegar a los resultados necesitaremos una plataforma, y aquí estamos hablando no tanto de técnicas de infraestructura de almacenamiento, como pues sistemas de cómputo, tanto en la parte hardware como en la parte software para inteligencia artificial, soluciones de escaneado en citología y fluorescencia, diseño de soluciones de análisis de imagen que nos permitan también hacer pues un trabajo que nos permita reutilizar esas herramientas, y que se centren no solamente en mejorar algunas técnicas de imagen, sino que nos ayuden a optimizar los flujos de trabajo. En este sentido, será esencial el uso de sistemas abiertos e interoperables y el integrarnos con fuentes de datos como pueda ser BPS, que nos permita hacer un análisis de los datos contenidos en esta base de datos, y también queremos trabajar en la calidad de la información que vamos a ofrecerle al registro poblacional del cáncer. Y además será esencial medir el impacto que todo esto tenga en el cribado de cáncer. Al fin y al cabo, los resultados con estas herramientas deben ser mejoras en los tiempos de respuesta diagnóstica en todo este proceso del cribado de cáncer, mejorar esa calidad que comentábamos, incluso evitar ese 15 o 10% de errores de diagnóstico incluso en las lesiones más iniciales, el poder tener acceso a recursos especializados e incluso en centros más remotos que tengan acceso a la tecnología más avanzada en diagnóstico anatomopatológico gracias a la integración de herramientas de inteligencia artificial en esa red de servicios que PADIGA está trabajando. El proyecto PADIGA trabaja en una red de servicios avanzados
pues añadirle la capa de inteligencia artificial es lo que pretende este nuevo proyecto, el proyecto PIBICRA, ¿no? Siempre con la idea de conseguir una mayor eficiencia en nuestros sistemas de salud, en mejorar la calidad de la información que estamos obteniendo. Hemos dicho que es un objetivo clave en esa colaboración con el registro de cáncer en Andalucía, abarcar en el marco ético y legal, y esto debe contemplarse también en las propuestas, sobre todo en aquellas relacionadas con inteligencia artificial, con el uso de grandes volúmenes de datos, el disponer de nuevas tecnologías en el escaneado en citología y fluorescencia y, en definitiva, como decíamos en la presentación, ser capaces de atraer a la industria Andalucía como un nuevo área de referencia en el desarrollo y validación de nuevos algoritmos de inteligencia artificial para una plataforma integrada que ayude a la medicina personalizada. El presupuesto, comentábamos, es de 3.700.000 euros. Bueno, con esto finaliza una primera parte general sobre el proyecto PIBICRA. Habrán visto ustedes que hemos hecho una referencia continua a la base poblacional de salud y cedo la palabra a Román Villegas por si él quiere detallar algo más sobre esta herramienta de nuestros sistemas de salud. Muchas gracias por su atención. Buenos días, muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todos los asistentes a este taller. Como nos ha detallado Marcial, se han hecho varias referencias a la BPS, a la Base Poblacional de Salud, como herramienta importante dentro del proyecto. Bien, en este taller lo que quería centrarme, creo que ha sido fundamental la presentación de Marcial para poneros el marco del proyecto, pero convendría hacer alguna pincelada sobre la base poblacional y sobre en qué consiste y por qué consideramos importante tratarla aquí. Sí, creo que Adrián, que yo puedo coger el mando. Sí, aquí está. Pues no. Bien, la base poblacional de salud es el contenedor, el gran contenedor de datos que ha organizado el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Como veis, está centrado en el NUSA como identificador del individuo. Esto es muy importante porque cualquier estrategia que pretenda obtener datos clínicos, sociodemográficos, de utilización de recursos, debe estar centrada en el NUSA, porque es el identificador que nos permite, independientemente de dónde tengamos los datos, poder relacionarlos. A través del NUSA hemos ido integrando diferentes sistemas de información y seguimos integrando nuevos sistemas de información porque la cantidad de sistemas de los que dispone el sistema sanitario es amplio. Empezando por los datos demográficos. Lo que hicimos básicamente fue utilizar la base de datos de usuario, que es la base que asigna a la población andaluza a los diferentes distritos y áreas hospitalarias, y integrarlo con fundamentalmente dos bases de datos clínicos. En primer lugar, los CMBD hospitalarios, es decir, los conjuntos mínimos básicos de datos que se producen al alta del ingreso hospitalario, y los diagnósticos de atención primaria. Dentro de la historia de atención primaria
se recogen diferentes datos, entre ellos el motivo de consulta, la anamnesis y exploración que se les realiza a los pacientes y el diagnóstico. Bien, pues inicialmente utilizamos los diagnósticos para integrarlos dentro de BPS. Poco a poco hemos ido integrando aún más. Además, hemos utilizado otra base de datos que tenemos sobre utilización de recursos sanitarios, es decir, cuántas veces los usuarios tienen contacto con nuestro sistema, cuántas veces van a atención primaria, cuántas veces van a urgencias, cuántas veces. Esto es un contador, pero también es importante. Y después tenemos una integración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de donde nos podemos traer determinados datos socioeconómicos. Tenéis que tener en cuenta que toda esta información tiene que tener asegurada la protección de los datos, porque prácticamente todos los datos de los que estamos hablando tienen consideración de alto nivel de protección. Por lo tanto, tenemos que tener garantizado la protección de datos. Sí, ¿podemos pasar a la siguiente? Bien. ¿Cómo funciona? La BPS realmente funciona como prácticamente cualquier otra base de datos que sufre procesos de extracción, de transformación y de carga. La extracción se realiza desde las diferentes aplicaciones. Obviamente no nos conectamos directamente con los sistemas clínicos, con la historia clínica de atención primaria, por ejemplo, sino que es después cuando se han realizado los procesos de consolidación, cuando se realizan extracciones de los diferentes sistemas funcionales. Se verifica la estructura que tienen esos ficheros, siempre realizándolo en horarios de mínimo impacto. Y después se realizan una serie de procesos de transformación. Estos procesos de transformación, en estos procesos se aplican determinadas reglas de negocio, fundamentalmente de interpretación del lenguaje natural, para, una vez que tenemos un diagnóstico, poder hacer una codificación en CIE, ahora mismo en CIE 10, pero para trabajar con cáncer ya estamos trabajando con los mapeos con CIEO, que es la parte específica de la clasificación internacional de enfermedades respecto a oncología, y sobre todo con SNOMED, con el NOMED-CT, que es la que fundamentalmente se usa en anatomía patológica. Realizamos también algunos cálculos, algunos análisis y algunos enriquecimientos, porque es cierto que utilizamos inicialmente los datos en brutos, pero poco a poco vamos enriqueciéndolos en el proceso de transformación. Y todo esto se termina en un proceso de carga en un sistema que tiene diferentes maneras de acceso. Hay un acceso genérico para usuarios generales del sistema sanitario, donde a través de un MicroStrategy pues se hacen diferentes consultas, y luego también tenemos una posibilidad de hacer consultas y descargas, grandes descargas, utilizando un Oracle. Pasamos a la siguiente. Bien, en esta diapositiva realmente simplemente quería que os hicierais una idea del volumen de datos que manejamos. Como veis, tenemos datos desde 2001 hasta 2019. Estos datos corresponden aproximadamente a 13 millones de usuarios. Es decir, aunque en 2019 haya 9 millones de usuarios activos, en la base en sí tenemos datos de 13 millones. Personas que han entrado y salido de la base, bien por que se hayan ido de Andalucía, bien porque hayan sido transeúntes o bien porque hayan fallecido.
De todos esos 13 millones de usuarios, pues tenemos aproximadamente 515 millones de diagnósticos. Como veis, tenemos el 88, casi el 90% de estos diagnósticos se realizan por codificación automática en el proceso de transformación que hemos comentado anteriormente. Aproximadamente 400 millones son diagnósticos de anatomía de atención primaria que tenemos desde 2001. Y después tenemos 51 millones de diagnósticos que son altas de hospitalización. Bien, esto es importante porque en los procesos de Machine Learning que probablemente se utilicen para entrenar los algoritmos, esto es algo que hay que considerar, porque esta información va a estar disponible para toda esa población que va a ser, como nos ha comentado Marcial, que va a ser seleccionada para luego ser sometida a alguna prueba de cribado. Tenemos, aparte de los diagnósticos, 2,7 millones de valoraciones funcionales y cognitivas, es decir, escalas validadas que se han pasado a los pacientes y que nos han dado un resultado numérico. Por lo tanto, tenemos un dato duro, ¿no? Luego tenemos 12 millones de diagnósticos de enfermería, donde hay una gran cantidad de información soft, es decir, una cantidad de información sobre la dependencia de los pacientes, sobre las actividades de la vida diaria que pueden realizar, etcétera. Y después, el otro gran bloque de resultados que creo que es importante que se resalten en el proyecto son los resultados de pruebas analíticas. Como veis, hay casi 700 millones de resultados de pruebas analíticas recogidos desde 2017. Hemos incorporado las pruebas analíticas un poquito más tarde, pero son el gran volumen de datos que tenemos. Y aquí tenemos desde resultados de pruebas básicas como la glucemia hasta los resultados de marcadores tumorales. Como os podéis imaginar, estos resultados son importantes para integrar en cualquier algoritmo que estemos trabajando para el cribado de cáncer. Bien, yo creo que pasamos a la siguiente. Yo creo que estos son los datos fundamentales y lo importante, lo más importante que quería comentar, yo creo que ahora viene la parte en la que vamos a interactuar con vuestras preguntas. Creo que lo más importante es que tengáis en cuenta que BPS es la herramienta donde estamos consolidando la información de los pacientes. De hecho, en el taller también contamos con la presencia de Chimo Dopazo, que es el responsable de bioinformática de la Fundación, del sistema sanitario, y lo que estamos tratando de trabajar con él es integrar también los resultados de la secuenciación dentro de la base poblacional. De tal manera que la base sea un gran repositorio de información que os aporte información a los diferentes proyectos que vaya realizando el sistema, entre ellos fundamentalmente PIVICRA, y que además reciba luego el feedback de esa información. Cuál ha sido el resultado de la primera prueba de cribado, cuál ha sido el resultado confirmatorio y así sucesivamente. Pues por mi parte nada más, quedamos ahora a la espera de vuestras preguntas. José María, creo que tomas tú ahora la palabra.